abstrayendo y abstrayendo y concretando. Luego va de la abstracción a la concreción. Bueno, más atrás. Más atrás, porque no teníamos allí, más atrás, allí. En los Grundrisse aparecen definitivamente las categorías que van a ser usadas en el capital. Especialmente esa que tiene que ver con la contradicción de capital-trabajo, la cuestión del plusvalor. O sea, el plusvalor no como una especie de ganancia, sino como una especie de categoría que va a permitir explicar el proceso de los lineamientos económicos que tienen que ver con el capitalismo, o sea, con el modo de producción capitalista. Y, por supuesto, con la comprensión del capital. Esa es como una especie de rosa de los vientos, en las cuales van apareciendo cosas en el Grundrisse. Esa ciudad va a pasar. Y esa también. Ahora, el método. El método dice que va de lo abstracto a lo concreto. Y allí hay esos cinco temas centrales. De un lado, aparece en la parte de abajo, como quien va con las agujas del reloj, aparece abstracción de la determinación. Se llaman determinaciones cuando frente a una realidad que está generalmente caótica, que uno llega el investigador a esa realidad, hay una especie de encuentro en el cual el investigador comienza a tratar de encontrar comprensiones de esa realidad, explicaciones de esa realidad, comienza a ver, a determinar, a producir cosas que están allí, o a lo mejor a darse cuenta de la producción que está allí. Eso es determinar, y esas son las determinaciones en masa. Y comienza algo que vamos a desarrollar bastante allí, que es lo que llaman el ascenso dialéctico, que es característico del método de Mad, y trataremos de irlo metiendo de una vez dentro de la contextualización que viene dado por la investigación en las comunidades. Por supuesto que cuando hay un ascenso dialéctico, viene un encuentro que se llama de categorización, que es, bueno, primero un encuentro ya con una especie de noción que fue tomando que fue haciéndose, tomando límites, tomando fronteras, y en un momento dado se consigue con lo primordial de él, que es la construcción sintética del todo concreto. Y luego viene la problemática de las categorías y, por supuesto, un plan de investigación. El plan de investigación, que yo estaba lateado un poco por lo que ustedes están haciendo, viene por una cuestión que aquí se llama, o que han llamado dentro del curso, en términos de planificación inicial, a lo que se llama plan de acción integral. En una mirada rápida sobre esto que estaba acá, vamos encontrando que después del introductorio, lo que dice allí, vienen 4 etapas, donde hay una vía alterna entre una parte teórica y una parte práctica. Y al principio la parte teórica es como más densa, y luego viene una parte práctica, a lo mejor práctica. La diferencia entre lo práctico y lo práctico es que lo práctico es la práctica pensada,
por decirlo así de una forma muy sencilla. Y hay un proceso creciente en el cual se va yendo hacia la práctica, y vamos a tratar de seguirnos por allí, tanto en el ascenso dialéctico como en esta parte que tiene que ver con una especie de descenso, donde se va a tratar la problemática asociada a las categorías. Ese plan de investigaciones que dice allí, entonces vamos a tratar de igualarlo, de equivalerlo a esto que se llama acá plan de acción integral. ¿Pregunta para seguir? ¿La experiencia dónde entra en todo esto? ¿En esto o en la experiencia del investigador? La experiencia del investigador. Sí, porque el investigador de alguna manera, a medida que va investigando, se va involucrando y su experiencia también va de alguna manera generando un tipo de interpretación. En el caso del mar, sí. En el caso del mar, sí, porque yo era un activista. ¿Cuál era la experiencia que yo tenía? Pues bueno, a medida que iba ascendiendo como periodista, hasta ser editor en jefe y esas cuestiones, pero también su presencia en las fábricas, el activismo que tenía. Pero esa experiencia no era una experiencia práctica, propiamente dicha, sino muy práctica y muy pensada desde un marco de referencia externo. Es decir, yo tengo una realidad y todo lo que vaya a esa realidad es externo. Marx iba a la fábrica y pensaba la fábrica desde él, o sea, desde un marco de referencia externo. En las comunidades no es así, porque no debe ser así. Cuando yo voy a una comunidad, yo no voy, ¿verdad?, con una visión extensionista a colocar las categorías, las nociones, los conceptos que yo tenga y la visión del mundo que yo tenga, sino voy a tratar de absorber, de implicarme para hacer las explicaciones, las comprensiones de cualquier tipo que vengan de allí, de esa realidad, es decir, desde un marco de referencia interno, y esto es básico. Pero yo creo que Mao Zedong acerca de la práctica hace todo un planteamiento justamente sobre recoger el conocimiento y el conocimiento como parte esencial de la praxis, ¿no? Sí, en acerca de la práctica, o sobre la práctica. O sobre la práctica, sí. Él lo que hace es hacer una reseña de su experiencia en términos de la ideología, de la dialéctica que él manejaba. Por cierto que por ahí están diciendo una cosa que es medio, no sé, no lo vamos a calificar, ¿no? Se habla hablando de pragmatismo, ¿no? Pragmatismo es una teoría de la sociedad. Pearson, Newell, James, es una teoría de la sociedad que está metida dentro del utilitarismo. Entonces, claro, hubo ese carácter que tú estás poniendo de manifiesto de Mao Zedong. Mao Zedong, aquí lo conocemos como Mao Zedong. Él, como estaba metido ahí en la práctica y en la cuestión, entonces dicen que es pragmático. No sé, un desatino. Un desatino. Me tiene preocupado esa pregunta de se rompe bajo. Bueno, hay una cuestión aquí que quiero sobre el concepto de investigación y el plan de acción integral. O sea, no es que... No, es una manera de... No es que yo no creo que hay que poner plan de investigación. Es la acepción que uno tiene sobre la investigación y la contradicción con el plan de acción integral. Bueno, eso es correcto. Por ejemplo, cuando hay un marco de referencia externo, la visión, el planteamiento, la doctrina que tiene el investigador va a chocar con
Bueno, fíjense el desatino que voy a decir a conciencia. En la realidad no hay contradicciones. En la realidad hay conflictos, oposiciones, etc. Pero contradicciones no. Ahora, cuando yo voy a aplicar el conflicto, cuando yo voy a aplicar la oposición, hago una interpretación y esa es la contradicción. Sin embargo, Hegel no decía eso. Hegel decía que la contradicción es parte de ese proceso dinámico, de movimiento constante, etcétera, etcétera. Y yo sé, en buena plenitud, de que en los ortodoxos eso es una cachetada. No está de más decir que este es un planteamiento bien heterodoxo sobre las cosas que estamos diciendo. O sea, no es la interpretación de Marx o de los Mondrian o lo que sea, desde un punto de vista como una especie de un regocijo intelectual para venir a narrarlo, sino es una especie de ruptura, una mirada distinta sobre algo, independientemente de que haya cierta ortodoxia que va a decir que ese es un loquito que era por ahí, no era muy pelado. ¿Está entendiendo la cuestión? Entonces, cuando uno coloca como una especie de tesis, en la realidad no hay contradicciones. En la realidad solo hay oposiciones, ¿verdad? Conflictos. Ya marca todo lo que viene a continuación, porque lo que le está diciendo el investigador es que vaya a la realidad en términos de método dialéctico a encontrar conflictos, a encontrar acontecimientos radicales que contienen los conflictos. Luego, la direccionalidad de la investigación es encontrar acontecimientos bien radicales, no sucesos secundarios, y a extraer conflictos. Y luego, mediante un proceso de categorización, encontrar cuáles son las contradicciones que están ahí presentes, que no son las contradicciones aquellas que aparecen acerca de contradicciones que habla Mao Zedong. No son esas, son las contradicciones como pequeñitas que nacen allí, y de allí que aparezca la investigación como, o sea, la generación de conocimiento va a aparecer allí, porque si no sería repetirlo todo, como cuando yo llego o llega una persona a una panadería, oye, qué buena esa panadería que está ahí, enseguida me saboreé la arepa que me comía allí una panadería que está allí. En la panadería, donde hay un lusitano, un porto, y el portugués de pronto tiene un conflicto con una persona que está libre. En la forma clásica de interpretarlo sería que ahí hay un conflicto, ¿no? Y que claro, hay una contradicción, porque los intereses del lusitano son distintos de los intereses de la persona que va a hacer allí, que va de compra, ¿verdad? El portugués quiere ponerle un pan que se cayó al piso y que el hombre lo vio, y además la persona le da un billete de 50 y le dice que fue de 100, hay intereses contrapuestos. Y entonces rápidamente, contradicción, oferta, demanda, eso sí es verdad. Allí hay una contradicción, oferta, demanda. Pero allí, en la cuestión local, por decirlo con alguna frase por allí novísima, en la cuestión local hay otras contradicciones intermedias, que son las que se están descubriendo, un rayito cubriendo, quitándole la cubierta. Que al final esas contradicciones así, domésticas, pequeñitas, muy cerca de la situación concreta que estamos viendo, vayan a ser arropadas por las grandes contradicciones, eso es otra cosa. Ciudad, campo, las grandes contradicciones que están por ahí. Inclusive hay un modelo
que elaboró Armando Rojas Armando, sí. sobre cómo elucidar contradicciones de alguna realidad. Pero el amigo Armando sigue en el plano ortodoxo, buscando las grandes contradicciones, buscando, no descubriendo las que no existían. Y esto es un quiebre epistémico de muchos sentidos. A veces nosotros preguntamos qué es investigación y la gente dice, es buscar y educar, no, es generar, es producir. Y en el caso del pensamiento complejo, donde no se buscan contradicciones, sino complementariedad. No necesariamente. El pensamiento complejo está lleno de dialéctica. Y las complementariedades es una forma de llegar a un planteamiento sintético. Y por supuesto que ahí está, ¿verdad? Si la unidad de lo diverso, todas estas cosas, inclusive son las mismas palabras de Marx. Recordémonos que en el caso de la complejidad, Edgar Morin, ¿cómo que dicen los franceses? Morgan. Él era marxista. Sí, era. Marxista heterodoxo. Rápidamente él chocó pues, con la política de la Unión Soviética, etc. Con la política del socialismo real, por decirlo con una frase. Esa es la idea. Okay. Vamos. Aquí está el método dialéctico. Aparentemente muy enredado. Porque hay muchas cosas. Ese esquema que está allí es el esquema de Dussel. Cada vez que uno toma algo, donde le hace alguna modificación niña, pequeñita, dice modificado de. ¿Sí? El autor, que está haciendo esa cuestión, en este caso mi persona, dice modificado de, quiere decir que algo le cambió ahí a Dussel, pero que no es la esencia lo que le cambió, sino que más bien lo complementó. Todavía quedan caballeros. Más bien lo complementó. Lo único que se le añadió ahí es lo que está en morado, que al leerlo de abajo hacia arriba, si no se ve bien, dice noción, concepto y categoría. Noten que hay dos flechas, una hacia arriba que dice ascenso dialéctico y otra que baja que dice explicación categorial. Ya dijimos que parte de lo real concreto, que es lo existente, que es real, pero que es concreto, tiene concreción, cada una de sus partes está articulada con otra, es lo que existe, es lo que tiene movimiento, es donde están los conflictos, y de esos conflictos pueden ser llevados a contradicciones, pueden ser explicados, solventados mediante contradicciones. Pero cuando llega, allí lo dice, comienza un proceso de representación. Representación ya es abstracción. Y está frente a una realidad difusa, caótica. ¿Verdad? Yo lo dibujé por allá en alguna parte, en la explicación de esto que les envié, lo dibujé con una persona que tenía los lentes manchados. Me lo fijé también como cuando una persona va manejando por ahí por los teques y entonces hay niebla, ¿no? Y entonces la niebla no le deja ver. Así es la noción. Y la gente tiene un criterio bastante práctico de lo que es la noción. Dice, ¿qué sabes tú de eso? Bueno, yo apenas tengo una noción. Quiere decir que maneja algo que supone que es ya un proceso de abstracción y que le da una idea de lo que ahí está sucediendo, una primera idea.
pero es caótica.